Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Los saluda nuevamente Edna de León. Les quiero compartir en esta ocasión algunos aspectos del tema de los ancestros, del árbol transgeneracional, ¿sí? El último video que les compartí fue relacionado con las personas altamente sensibles, del cual me dio mucho gusto recibir mensajes de clientes, de gente conocida, de amigos, que se identificaron con con ese tipo de personas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque muchas veces se padece y no se sabe cómo manejar y puede haber como mucho estrés al respecto. Y bueno, me gustó, les agradezco a quien se tomó el tiempo de mirar esos videos. Si tú todavía no lo has visto, te invito a que lo mires. Hay dos partes. Y bueno, en esta ocasión estaba pensando que compartirles, ¿no? Me gusta aportarles información y que ustedes también la investiguen, ¿sí? Es bueno que nosotros seamos buscadores, que estemos buscando diferentes fuentes, diferentes personas, diferentes libros. Les repito, nadie tenemos la verdad absoluta. Yo les hablo desde la experiencia mía, de mis clientes y bueno, obviamente los estudios que he tenido en la Escuela de Bioneuroemoción, ¿sí? Bueno, el tema del árbol transgeneracional, que es lo que más nos influye a nosotros, se dice que un 80% de nuestra información viene de los ancestros. Entonces, es una parte muy grande. ¿Y qué hacemos? Primero vamos viendo de quién traes información. ¿Eres doble por número de hijo, por apariencia física, por mes, o sea, por fecha de nacimiento, dependiendo de la concepción tuya o del otro ancestro? Es un cuadrito que se explica cuando le doy sus terapias. También se es doble por, por profesión. Y bueno, ¿en qué influye el ser doble de un ancestro? Puede ser de madre, puede ser de padre, puede ser de bisabuelo, tatarabuelo, que la historia que ese ancestro vivió te influye, ¿sí? Te influye ya sea en positivo o en negativo. Nosotros obviamente buscamos esas partes que deseamos eliminar de nosotros. He tenido casos de chicos que son más jóvenes que sí tienen acceso a la información de sus bisabuelos y algunos de sus tatarabuelos. La mayor parte de la gente no. Solamente tenemos, si acaso, padres, tíos, a veces abuelos, pero no se llega muchas veces a los bisabuelos. ¿Por qué les aclaro esto? Porque a veces cuando vienen a terapia me dicen, es que no tengo suficiente información. Bueno, cuando no se tiene suficiente información, pero tenemos síntomas físicos de enfermedades que estas personas tuvieron, padecieron, incluso fallecieron de determinadas enfermedades, nos da una perspectiva, nos da como una clave hacia dónde podemos buscar y cómo fue esa persona que vivió. ¿En qué se basa la bioneuromoción y todo este tema que les hablo del transgeneracional? En las leyes biológicas del doctor Hammer. El doctor Hammer era un doctor alemán que se puso a investigar acerca del comportamiento que tenemos cuando hay un síntoma físico, una patología, una enfermedad. Previo a eso, hubo un impacto emocional, hubo un conflicto emocional que se vivió en soledad, sin aparente solución. Se vive, no se habla, se queda en secreto y es inesperado, ¿sí? Son algunas de las características de un impacto emocional. ¿Qué pasa? Tu cerebro lo recibe, la información se queda ahí, se queda como un impacto, se va un sentimiento que muchas veces no se relaciona, como dices, no pasa nada, se me pasará, y lo pones como debajo del tapete. ¿Y qué pasa a los días? Resulta que a los días hay un síntoma físico que puede ser desde un dolor de estómago, un dolor de cabeza, personas que sufren hipertensión, personas que sufren diabetes. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay conflictos emocionales. Muchas veces en ese momento son como instantáneos, una llamada de teléfono que no te esperas, que te baja, por decir, tu vibración, te estresa y se va al estómago, ¿sí? O sea, el conflicto. Una vez que está en el estómago, dices, ¿cómo lo dijeron? No lo puedo digerir,
Puede ser que haya una diarrea o puede ser que haya una gastritis, una colitis, dependiendo cómo cada persona lo vive. Por eso es que cada uno es específico. Vamos buscando qué síntoma hay y qué pasó previamente. Yo los invito a que ustedes mismos reflexionen cuando haya algún síntoma físico que pensé antes de que este se tomara, ¿sí? Entonces, también está muy relacionado con las emociones. Saber que los sentimientos y las emociones no son lo mismo, ¿sí? Las emociones son más viscerales, se quedan más dentro de ti. Muchas veces no se expresan. Un ejemplo, se puede expresar el coraje, pero no la tristeza. ¿Por qué? Porque el coraje es como impulsivo, es como que lo saco, pero la tristeza es algo que después sientes que se queda ahí, que no se expresa, por no sentirte vulnerable, por no sentirte rechazado, por no sentirte juzgado, o por lo que haya sido, ¿sí? Puede ser una rabia, que detrás hay un miedo. Entonces, muchas personas, chicos, se tragan todas esas emociones. Dicen, no, no pasa nada. Muchas veces, desafortunadamente, se convierten en, pues, se hacen adictos tal vez al juego, ahora las redes sociales, corren, bueno, es una manera de sacar toda esa rabia, todo eso que se puede quedar. Hay diferentes formas de abordarlo, pero en todo caso, cuando no se sana, cuando no se mira, se puede manifestar a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de conflicto. Hay unos que son de a poquito y hay otros que son fulminantes. Hay ocasiones, Enrique Orbera comentaba, de personas que pueden tener un impacto emocional tan fuerte que ¿qué hace? Quedan, o sea, como que pierden la cordura, como que perdieran por decir, la mente, quedan un poco locos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando esas personas recuperan la cordura, en ese momento había que llamar al doctor, porque en ese momento es cuando se puede, entonces el físico va a activar ese síntoma. Estos son algunos matices de lo que pasa al estar estudiando, al estar trabajando con el tema del transgeneracional. ¿Por qué se los comento en el tema de las enfermedades? ¿Por qué? Porque vienen historias no contadas, no sanadas de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Me ha tocado en terapia, en sesiones, que hay una persona, tiene un tema, alguna situación repetitiva, que dice, yo estoy aparentemente bien. Se trabaja con un ancestro del cual esa persona lleva el mismo nombre, por ejemplo, se llaman igual. Por decir una María y la tatarabuela se llamaba María. Y esta persona de acá tiene problemas para embarazarse, no consigue embarazarse, se revisa el árbol, vemos que en sus primas pasa algo similar, pasa que arriba también hay pérdidas, bebés que mueren, y anterior a eso puede haber personas que abortaron. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos pasado guerras, ha pasado hambre, han pasado mucho tema cultural, religioso, de que tenías que estar casada para tener hijos y cuando no, entonces muchas mujeres buscaban el tema pues, de abortar, decirlo claro. Vienen otras generaciones posteriores que en el inconsciente se quedó como un conflicto que el tener un hijo representaba una vergüenza, representaba hambre, representaba escasez, representaba rechazo. Es muy amplio, ¿sí? Entonces, ahí vamos buscando. ¿Y qué se hace? Se reconoce el dolor de esa ancestra o de ese ancestro, dependiendo la situación. Se hace un acto psicomágico, como lo dice Jodorowsky. El acto psicomágico es reconocer ese dolor, hacerlo, sacarlo a la luz y liberarlo. Y decir, ¿sabes qué? Yo corto con esta historia, la libero y en ese momento algo pasa que la persona resuelve ese conflicto, porque al final no era de ella. Muchos pueden ser de nosotros, de lo que hemos vivido contemporáneamente, desde el momento que fuimos gestados, y muchos no son de nosotros. O sea, yo les digo, cuando no está en tu memoria, no está en tu línea de tiempo, es que viene de atrás. O cuando las personas dicen, ¿desde cuándo tienes tal situación? Desde siempre. Desde siempre es
no es tuyo. Puede ser de mamá, puede ser de la abuela, de la bisabuela o de alguno de esos ancestros a los que tú, por elección, aquí vamos a hablar un poquito de alma, se hacen esos acuerdos a nivel del alma, de decir, voy a nacer en este transgeneracional, traigo situaciones a resolver que no concluí en otro tiempo, en otra vida, se resuelve con esta información que estos ancestros me están dando. Entonces, yo les pongo el ejemplo, es como cuando alguien llega del supermercado, llega con sus bolsas del súper y entonces tú te ofreces a ir a ayudarlos. Esto es más o menos en la parte energética, en la parte emocional, en la parte transgeneracional, que tu alma dice, ok, yo te ayudo, abuelo, yo te ayudo, tatarabuela, yo te ayudo, bisabuela, y sin saberlo, porque obviamente nacemos, venimos desde el olvido, ya no sabemos por qué nos están pasando tal o cual situación. Entonces, los invito a investigar más acerca del árbol transgeneracional, a indagar qué historias no fueron contadas. A mí me ha pasado, chicos, que muchas personas que han trabajado en su árbol transgeneracional, poniéndose en un ejercicio que se llama posición perceptiva, tipo constelación familiar, pero eres tú con tu ancestro, en ese momento, aunque no lo haya conocido, aunque no tenga información de ese ancestro, se coloca, obviamente es en un estado de trabajar con el inconsciente, en un estado de protección. ¿Por qué? Porque también hay mucho parasitaje en este tipo en cualquier tipo de sesiones donde se maneja energía, hay parasitaje, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Trato que estemos totalmente limpios energéticamente, protegidos y conectando tú directamente con tu ancestro y obviamente con tu inconsciente, que es el inconsciente también familiar. Les llega información que después de la sesión pueden hablar con la mamá, con la abuelita acerca de determinada, de ese ejercicio y efectivamente sucedió lo que esta persona estaba sintiendo, ¿sí? Entonces, me ha pasado ocasiones en que trabaja la hija, se coloca en la posición del abuelo, me da cierta información, a las 2 horas trabajo con su papá, se pone en la posición del papá, que es el abuelo de esta chica, y me da la misma información. Entonces, en esas ocasiones, chicos, es cuando digo, esto es más allá de lo que nuestra mente, de lo que nuestras creencias, de lo que nuestro adoctrinamiento nos permite entender. Por eso los invito a que ustedes mismos indaguen, investiguen, se informen de todas estas situaciones que hemos estado viviendo y que no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Es muy interesante todo lo que se puede sanar, sanándote tú en el árbol transgeneracional. ¿Cómo es esto? Situaciones económicas, situaciones de pareja, enfermedades, situaciones de pérdidas de territorio, situaciones de familiares con hijos. O sea, es todo lo que nos conforma. Esto es muy, muy amplio y saber que siempre hay una solución. Cuando yo les comparto estos pequeños videos, lo primero es para compartir, para que más gente se entere de qué va toda esta situación y para que despertemos todos a tomar esta conciencia y a tomar sobre todo la responsabilidad de ya no echar culpas. Aquí no se trata de que es que porque la abuela anduvo teniendo 3 esposos, entonces ahora yo no consigo, no sé, tener una relación estable. No es eso. Es saber que esa abuela probablemente fue una hija abandonada, fue una hija con padre ausente. Chicos, me ha tocado ver un poco de todo. Un poco de todo es de todo. Entonces, darte cuenta que si tus abuelos, alguno de tus abuelos, incluso de tus padres, fueron abandonados, fueron adoptados, si fueron las amantes o los amantes, fueron las segundas familias, fueron hijos no reconocidos, fueron estos hijos fuera del matrimonio, todo lo que ustedes puedan indagar, puedan investigar sobre su propia familia, sobre su propia sangre, les va a traer mucha claridad a la situación que estamos viviendo,
Se dice, bueno, esto lo dice el maestro, bueno, mi maestro con el que yo estudié, Enrique Corbera, que por ahí hay muchísima información en YouTube, busquen este tipo de información. Se dice que hasta en la Biblia se dice que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Es mucho. Entonces, todo lo que nosotros podamos indagar, no comprarnos la primera historia, saber que por algo estamos viviendo esta situación, llevar luz. ¿Qué es llevar luz? Simplemente, chicos, tomar conciencia, es ponerte en el papel, ponerte en la situación de este ancestro, reconocer sus historias, reconocer su dolor, reconocer todo aquello que se quedaron callados. Y en ese momento, les digo, es algo, yo no, o sea, les digo, esto no es magia, pero es mágico. ¿Por qué? Porque es como que hay hilitos que te están atando a estos ancestros que se van cortando. Entonces, hasta aquí les comparto este pequeño video. Espero les guste, sobre todo que lo comparten y los invito a darle like, a suscribirse. Créanme que yo lo que no estoy buscando aquí como muchos views o muchos likes, ¿no? Lo que estoy buscando es compartir experiencias sencillas, prácticas, como para principiantes, como para esta gente que es la primera vez que escucha este tipo de temas, que sepan que hay solución, sobre todo que siempre va a haber solución, ¿sí? Entonces me despido, les agradezco muchísimo su atención y nos vemos muy pronto en otro video que por ahí les estaré compartiendo, ¿ok? Muchísimas gracias, hasta la próxima.